La mañana del 19 de diciembre de 2023, un hombre de 71 años caminó hacia el estrado de la Corte del Distrito del Condado de Oklahoma en la ciudad de Oklahoma. Sus pasos eran medidos y cuidadosos, el resultado de casi medio siglo pasado dentro de celdas de prisión donde el ejercicio estaba limitado y el espacio para moverse era una mercancía rara. Su cabello, que una vez fue negro azabache, ahora era completamente gris. Su rostro estaba surcado con arrugas profundas, cada una de ellas un testimonio de los años robados, del estrés interminable, de las noches sin dormir luchando con la pesadilla de estar encarcelado por un crimen que no cometió. Este hombre era Glynn Ray Simmons, y estaba a punto de escuchar palabras que había esperado durante 48 años, un mes y 18 días. La jueza del Tribunal de Distrito del Condado de Oklahoma, Amy Palumbo, miró los documentos frente a ella y luego levantó la vista hacia Simmons. La sala del tribunal estaba llena hasta el punto de desbordarse con seguidores de Simmons, abogados, periodistas y miembros de la comunidad que habían seguido su caso durante décadas. El silencio era absoluto, el tipo de silencio que solo ocurre cuando todos en una habitación contienen la respiración simultáneamente, esperando un momento que saben será histórico. Este tribunal encuentra por evidencia clara y convincente, comenzó la jueza Palumbo, su voz firme y clara resonando a través de la sala, que el delito por el cual el señor Simmons fue condenado, sentenciado y encarcelado, no fue cometido por el señor Simmons. Las palabras flotaron en el aire por un momento, su significado tardando unos segundos en penetrar completamente en la conciencia de todos los presentes. Y luego la sala del tribunal estalló. Aplausos, gritos de alegría, lágrimas de alivio de los seguidores de Simmons. El propio Glynn Simmons, un hombre que había aprendido durante décadas a controlar sus emociones porque mostrar debilidad en prisión podía ser peligroso, dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. Levantó sus manos hacia el cielo en un gesto de victoria y gratitud, su rostro transformado por una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. «Es una lección de resistencia y tenacidad», diría Simmons a los periodistas más tarde ese día, su voz ronca por la emoción. «No dejen que nadie les diga que la exoneración no puede suceder, porque realmente puede». Con esa declaración de inocencia, Glynn Simmons se convirtió oficialmente en el preso erróneamente condenado que sirvió la sentencia más larga en la historia de Estados Unidos antes de ser exonerado. 48 años, un mes y 18 días, 17.547 días, 420.928 horas. Cada hora de esas, cada minuto, cada segundo, vivido por un hombre que sabía con absoluta certeza que era inocente del crimen por el que había sido condenado. Esta es la historia de Glynn Simmons, de cómo el sistema de justicia de Estados Unidos falló catastróficamente a un joven afroamericano de 22 años en 1975, y de cómo ese fallo le robó esencialmente toda su vida adulta. Es la historia de un testigo ocular poco confiable, de evidencia que se ocultó, de fiscales que eligieron la victoria sobre la verdad, y de un hombre que nunca, ni por un solo día de esos 48 años, dejó de luchar por su libertad. Es una historia que plantea preguntas inquietantes sobre cuántos otros Glynn Simmons podría haber en las prisiones de Estados Unidos en este momento, hombres y mujeres inocentes cuyas voces nadie escucha, cuyas apelaciones son denegadas una y otra vez, que morirán detrás de las rejas por crímenes que nunca cometieron. El crimen, que lo cambió todo. El 30 de diciembre de 1974, justo antes de las 9:20 de la noche, dos hombres armados entraron a la tienda de licores Edmond en Edmond, Oklahoma, un suburbio de clase media al norte de la ciudad de Oklahoma. Era una noche fría de invierno, el tipo de noche en que la mayoría de las personas razonables están en casa con sus familias, disfrutando de los últimos días entre Navidad y Año Nuevo. Pero Carolyn Sue Rogers, de 30 años, estaba trabajando su turno como empleada de la tienda, probablemente contando las horas hasta que pudiera cerrar y volver a casa.
También en la tienda esa noche estaba Belinda Brown, una joven de 18 años que había entrado a comprar algo. Lo que sucedió a continuación fue brutal y aterrador. Los dos hombres armados exigieron dinero. Cuando Carolyn Sue Rogers no pudo abrir la caja registradora lo suficientemente rápido, o tal vez simplemente por pura maldad, uno de los hombres le disparó en la cabeza. También le dispararon a Belinda Brown, en la parte posterior de la cabeza. Carolyn Sue Rogers murió en la escena, su vida terminada a la edad de 30 años por hombres que la mataron por unos cientos de dólares. Belinda Brown, milagrosamente, sobrevivió a pesar de recibir un disparo en el cráneo, aunque quedó gravemente traumatizada por la experiencia. La noticia del asesinato conmocionó a la comunidad de Edmond. Este era un vecindario tranquilo y seguro, donde este tipo de violencia simplemente no sucedía. La presión sobre la policía para resolver el caso rápidamente fue inmensa. Los residentes querían respuestas. Querían saber que los asesinos habían sido capturados y que sus calles eran seguras nuevamente. Y la policía, ansiosa por calmar estos temores y cerrar un caso de alto perfil, se puso a trabajar. Inicialmente, la investigación no condujo a ninguna parte. No había evidencia física útil de la escena del crimen. No había huellas dactilares, no había ADN ni armas recuperadas. Lo único que tenían era el testimonio de Belinda Brown, quien había sobrevivido al tiroteo pero había sufrido un trauma severo. Y aquí es donde la historia de Glynn Simmons comienza a entrelazarse con este crimen horrible, no porque tuviera algo que ver con él, sino porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado y conocía a la persona equivocada. La conexión improbable. Glynn Simmons había nacido y crecido en Harvey, Luisiana, una pequeña ciudad al oeste de Nueva Orleans. A principios de 1975, cuando tenía 22 años, Simmons se mudó a la ciudad de Oklahoma para aceptar un trabajo. No era inusual para los jóvenes afroamericanos del sur en ese período buscar oportunidades en otras partes del país, y Oklahoma ofrecía la promesa de empleo y un nuevo comienzo. Simmons se quedaba con su tía, Dorothy Norris, quien vivía en la ciudad de Oklahoma. Y fue a través de esta tía que Simmons se encontró conectado, tenuemente, a otro joven involucrado en actividades criminales. El 5 de febrero de 1975, un hombre llamado Leonard Patterson fue arrestado por asesinatos completamente no relacionados con el robo de la tienda de licores. Durante su interrogatorio, Patterson mencionó que había estado en una fiesta en la casa de Dorothy Norris el 19 de enero de 1975. La policía, buscando desesperadamente pistas en el caso del asesinato de la tienda de licores, decidió traer a todos los que habían estado en esa fiesta para interrogatorio e identificaciones en fila. Esto incluía a Glynn Simmons, a pesar de que no tenía historial criminal y no tenía conexión conocida con el crimen de la tienda de licores. El 8 de febrero de 1975, Glynn Simmons y otro hombre que había estado en la fiesta, Don Roberts, de 21 años, fueron arrestados y acusados de asesinato capital en la muerte de Carolyn Sue Rogers. La base para estos arrestos era frágil en el mejor de los casos. Belinda Brown, la sobreviviente del tiroteo, los había identificado en una fila policial. Pero había problemas masivos con esta identificación, problemas tan obvios y tan graves que deberían haber levantado inmediatamente banderas rojas para cualquier fiscal o juez responsable. La testigo, poco confiable. Belinda Brown era una adolescente de 18 años que había sido disparada en la parte posterior de la cabeza durante un robo aterrador. El trauma de tal experiencia, tanto físico como psicológico, habría sido devastador. Días después del tiroteo, cuando la policía la entrevistó por primera vez, Brown les dijo algo crucial, que más tarde sería convenientemente olvidado. Dijo que no podía recordar mucho. Sus ojos habían estado enfocados en las armas apuntándole, no en los rostros de los hombres que sostenían esas armas. Solo había visto a los atacantes por una fracción de segundo antes de que comenzara el tiroteo. En otras palabras, desde el principio, Brown dejó claro que no sería un testigo, ocular confiable.
Pero para el momento del juicio, la historia de Brown había cambiado dramáticamente. Ahora afirmaba que había identificado positivamente a Glynn Simmons y Don Roberts en una fila policial. Testificó bajo juramento que no había identificado a ningún otro sospechoso, que estaba segura de que estos dos hombres eran los que habían entrado a esa tienda de licores y le habían disparado a ella y habían matado a Carolyn Sue Rogers. Sin embargo, esta no era la verdad. Los registros policiales que no se revelarían durante décadas demostrarían que Belinda Brown había identificado a múltiples hombres diferentes durante 8 filas policiales separadas. Había identificado a 4 individuos diferentes además de Simmons y Roberts. Cuando se le preguntó sobre estas otras identificaciones en una audiencia preliminar, Brown afirmó que solo había estado seleccionando partes de caras, no haciendo identificaciones completas. Esta explicación no tenía sentido, pero aparentemente fue suficiente para la fiscalía. Más problemático aún, Belinda Brown había descrito inicialmente a los sospechosos como mucho más altos de lo que realmente eran Simmons y Roberts. Glynn Simmons era significativamente más bajo que la descripción física que Brown había dado a la policía. Esta discrepancia obvia debería haber planteado serias dudas sobre la confiabilidad de su identificación. Pero en el frenesí por resolver el caso y calmar a una comunidad asustada, estos detalles inconvenientes fueron ignorados o minimizados. El juicio que destruyó una vida. El juicio de Glynn Simmons y Don Roberts comenzó en 1975. Para Simmons, la experiencia debe haber sido surrealista y aterradora. Había sido arrestado por un crimen que no solo no cometió, sino que no podría haber cometido porque estaba en un estado completamente diferente cuando ocurrió. Su defensa era simple y directa: coartada. Testificó que el 30 de diciembre de 1974, el día del asesinato, estaba en Harvey, Luisiana, su ciudad natal, a más de 700 millas de distancia de Edmond, Oklahoma. No había conducido a Oklahoma. No había estado en ninguna tienda de licores. Había pasado el día jugando billar con amigos, y lo que es más, su coartada fue confirmada. 4 testigos testificaron que habían visto a Glynn Simmons en Harvey, Luisiana, el día del asesinato y el día siguiente. Estos no eran testigos sospechosos con razones para mentir. Eran amigos y miembros de la comunidad que simplemente estaban diciendo la verdad. Glynn Simmons estaba en Luisiana, no en Oklahoma, cuando Carolyn Sue Rogers fue asesinada. Pero el jurado no creyó a Simmons ni a sus testigos de coartada. En cambio, creyeron a Belinda Brown, la adolescente traumatizada cuya identificación había sido inconsistente y contradictoria desde el principio. Creyeron a la fiscalía, que pintó un retrato de Simmons y Roberts como criminales violentos a pesar de la falta de evidencia física que los conectara con el crimen. No había huellas dactilares de ninguno de los hombres en la escena del crimen. No había ADN. No había armas recuperadas. Todo el caso dependía del testimonio de un solo testigo ocular, un testigo que había dado múltiples identificaciones contradictorias y que había admitido no poder recordar mucho sobre los atacantes. El jurado declaró a Glynn Simmons y Don Roberts culpables de asesinato capital. Y luego, en una decisión que debe haber sentido como una sentencia de muerte para Simmons, lo condenaron a muerte. A los 22 años, con toda su vida por delante, Glynn Simmons fue enviado al corredor de la muerte de Oklahoma por un crimen que no cometió. Vida en el corredor de la muerte. El corredor de la muerte en Oklahoma, en la década de 1970, no era lugar para ningún ser humano, pero particularmente no para un joven de 22 años que sabía con absoluta certeza que era inocente. Simmons fue enviado a vivir en una celda de 6 por 9 pies, donde pasaría 23 horas al día. Su única hora fuera de la celda se dedicaba a ejercicio en un patio pequeño y cercado. No había programas educativos, no había oportunidades de trabajo, no había nada excepto tiempo vacío e interminable para contemplar el hecho de que el estado de Oklahoma planeaba ejecutarlo por un crimen que no había cometido.
Vivir en el corredor de la muerte bajo sentencia de muerte por un crimen que no cometiste es un tipo especial de tortura psicológica. Cada día despertabas sabiendo que podrías ser ejecutado. Cada vez que escuchabas pasos en el pasillo, te preguntabas si venían por ti. Veías a otros prisioneros ser llevados para su ejecución y sabías que algún día, a menos que sucediera un milagro, serías tú. Pero entonces, en 1977, ese milagro pareció suceder, o al menos una versión parcial de uno. La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una serie de fallos relacionados con cómo se aplicaba la pena de muerte en Oklahoma. Como resultado de estos fallos, las sentencias de muerte de Simmons y Roberts fueron conmutadas a cadena perpetua. Ya no enfrentaban ejecución, pero todavía pasarían el resto de sus vidas en prisión por un crimen que no habían cometido. Para Glynn Simmons, esta conmutación fue agridulce. Por un lado, ya no vivía bajo la amenaza inmediata de ejecución. Por otro lado, la realidad se estaba asentando. Podría pasar el resto de su vida natural en prisión. Tenía 22 años cuando fue sentenciado. Si cumplía una sentencia de cadena perpetua, moriría en prisión, probablemente cuando fuera anciano, sin haber experimentado nunca la vida adulta como hombre libre. Los años interminables. Los años comenzaron a acumularse. 1978, 1980, 1990, 2000, 2010. Cada año que pasaba era otro año, robado de la vida de Glynn Simmons. Otro año en que no pudo casarse y formar una familia. Otro año en que no pudo perseguir una carrera, viajar, experimentar el mundo. Otro año en que su hijo, que tenía 3 años cuando Simmons fue arrestado, crecía sin un padre. Durante todos estos años, Simmons nunca dejó de luchar. Presentó mociones para alivio post-condena. Presentó peticiones federales de habeas corpus. Escribió cartas a cualquiera que pensara que podría escuchar. Periodistas, cineastas, organizaciones de inocencia. La mayoría de sus esfuerzos fueron en vano. Su moción de 1997 para alivio post-condena fue denegada. Su petición federal de habeas corpus de 1997 también fue denegada. El sistema judicial no estaba interesado en revisar su caso. Había sido condenado, había agotado sus apelaciones directas, y por lo que concernía a los tribunales, el caso estaba cerrado. Incluso el fiscal que lo había condenado originalmente comenzó a tener dudas. En 1995, Robert Miltfeld, quien había sido el fiscal en el juicio original, escribió una carta extraordinaria a Simmons. En esa carta, Miltfeld admitió que el único testigo que había identificado a Simmons había querido pensar en la identificación durante la noche. Señaló que Brown había descrito a Simmons como de más de 6 pies de altura y más de 200 libras, una descripción física muy diferente de la estatura del señor Simmons en ese momento. Miltfeld escribió: «El jurado ese día en ese momento lo encontró culpable. Sin embargo, francamente, fue uno de los pocos casos en los que he estado involucrado en el que el veredicto una semana después fácilmente podría haber sido diferente». Este fue el fiscal admitiendo, 2 décadas después del hecho, que la condena de Simmons había sido cuestionable. Miltfeld escribió 2 veces a la Junta de Libertad Condicional y Perdón de Oklahoma, apoyando a Simmons en su intento de ser liberado en libertad condicional. Pero la libertad condicional fue repetidamente denegada. Aparentemente, no importaba que incluso el fiscal original tuviera dudas sobre la condena. Glynn Simmons permanecería en prisión. La desesperación y el escape. En algún momento, alrededor de 1988, después de más de una década en prisión por un crimen que no cometió, Glynn Simmons llegó a un punto de quiebre. Había presentado todos los recursos legales que podía pensar. Había escrito todas las cartas que podía escribir. Había rogado a todos los que escucharan. Y nada había funcionado. El sistema judicial le había fallado completamente, y no parecía haber ninguna esperanza de que alguna vez fuera liberado. Desesperado,
Simmons tomó una decisión que más tarde admitiría fue un error terrible. Escapó. Junto con otro recluso, logró fugarse del centro correccional John Lilly en Boley, Oklahoma, una instalación de Enantam, seguridad mínima donde había sido trasladado. Podía escuchar solo el sonido de mi cabeza. Aquí está tu oportunidad, recordaría más tarde. Voy a tomarla o dejarla. Durante aproximadamente una semana, Simmons probó la libertad. Él y su compañero de fuga llegaron a Nueva Orleans y luego se dirigieron hacia el oeste a través de Texas hacia Nuevo México. Pero cerca de Las Cruces, Nuevo México, fueron detenidos. Simmons fue devuelto a Oklahoma y acusado de escape, agregando otra condena a su registro. Este intento fallido de libertad solo extendió su tiempo en prisión y le dio a las autoridades otra razón para negar sus apelaciones futuras. El investigador privado, que cambió todo. Los años continuaron pasando. El coacusado de Simmons, Don Roberts, fue liberado en libertad condicional en 2008 después de más de 3 décadas en prisión. Pero Simmons permaneció encarcelado. Parecía que moriría en prisión, otro hombre inocente consumido por un sistema de justicia que se negaba a admitir su error. Y entonces algo extraordinario sucedió. La esposa de Simmons falleció, y él recibió un seguro de vida. En lugar de guardar ese dinero para su liberación eventual, Simmons tomó una decisión que demostraría ser la más importante de su vida. Usó el dinero para contratar a un investigador privado. Este investigador privado comenzó a profundizar en el caso de Simmons, buscando evidencia que pudiera haber sido pasada por alto o suprimida. Lo que el investigador encontró fue explosivo. Descubrió informes policiales que nunca habían sido entregados a la defensa de Simmons durante el juicio original. Estos informes mostraban que Belinda Brown, la testigo ocular clave, había identificado a múltiples otros sospechosos durante las filas policiales. Mostraban que Brown había expresado dudas sobre sus identificaciones. Mostraban que otro sospechoso había sido identificado en una de las filas, pero había pasado una prueba de polígrafo. Armado con esta nueva información, Simmons presentó una solicitud detallada de 98 páginas para alivio post-condena en 2022. Esta vez tenía representación legal de Joe Norwood y el bufete de abogados Norwood Law, quienes se habían especializado en casos de condena errónea. Argumentaron que la condena de Simmons había sido fundamentalmente injusta, que evidencia exculpatoria crucial había sido ocultada a la defensa, y que ningún fiscal razonable podría probar más allá de una duda razonable que Simmons era responsable del asesinato de Carolyn Sue Rogers. El largo camino hacia la libertad. El 20 de julio de 2023, casi medio siglo después de su condena, la jueza Amy Palumbo finalmente escuchó los argumentos de Simmons. Y lo que escuchó la convenció de que se había cometido una grave injusticia. Palumbo anuló la condena de Simmons y ordenó un nuevo juicio, citando los informes de la fila policial que habían sido negados a Malsamtamaman. Simmons durante su juicio original en 1975. 2 días después, el 22 de julio de 2023, Glynn Simmons salió de prisión bajo fianza. Había cumplido 48 años, 1 mes y 18 días. Tenía 70 años. Había entrado en prisión como un joven de 22 años con toda su vida por delante. Salió como un hombre anciano que había perdido esencialmente toda su vida adulta. Pero la batalla aún no había terminado. Ser liberado bajo fianza pendiente de un nuevo juicio no era lo mismo que ser declarado inocente. Simmons y sus abogados presionaron para que se desestimara el caso por completo. El 11 de septiembre de 2023, la fiscal del distrito Vicky Beenna anunció que su oficina no buscaría volver a juzgar a Simmons. Ya no existía evidencia física. Los detectives que habían investigado originalmente el caso estaban muertos o no disponibles. Uno de los testigos sobrevivientes había fallecido, y la defensa estaba alegando que su sospechoso alternativo había sido identificado en una de las filas. Al considerar si perseguir el caso contra Simmons nuevamente, el fiscal del distrito
determinó que el Estado no podrá cumplir con su carga en el juicio y probar más allá de una duda razonable que Simmons fue responsable del asesinato, declaró la oficina del fiscal. El caso fue desestimado, pero Simmons no estaba satisfecho solo con la libertad. Quería algo más. Quería que el sistema admitiera formalmente que era inocente. En octubre de 2023, Simmons presentó una moción buscando una declaración de inocencia. Y el 19 de diciembre de 2023, la jueza Palumbo otorgó esa declaración, pronunciando las palabras que Simmons había esperado escuchar durante 48 años. Este tribunal encuentra por evidencia clara y convincente que el delito por el cual el señor Simmons fue condenado, sentenciado y encarcelado no fue cometido por el señor Simmons, la vida. Después de la exoneración. La exoneración de Glynn Simmons debería haber sido el final feliz de su historia. Debería haber sido el momento en que finalmente recibió justicia, cuando el Estado admitió su terrible error y compensó a Simmons por las décadas robadas. Pero la realidad de la vida después de la exoneración resultó ser casi tan brutal como la vida en prisión. Según la ley de Oklahoma, Simmons era elegible para recibir hasta $175.000 en compensación del Estado por su condena errónea. Eso equivale a $3.646 por cada año que fue encarcelado erróneamente. O, visto de otra manera, menos de $10 por día por los más de 48 años detrás de las rejas. En junio de 2024, el Estado finalmente acordó pagar esta suma. Pero $175.000 no es nada comparado con lo que Simmons perdió. Perdió los años de mayores, ingresos de su vida, cuando podría haber estado construyendo una carrera, ganando dinero, acumulando ahorros y planificando para la jubilación. Perdió la oportunidad de criar a su hijo. Perdió la oportunidad de conocer a sus nietos y bisnietos mientras crecían. Perdió bodas y funerales, vacaciones familiares y comidas de domingo, todas las pequeñas alegrías que conforman una vida normal. Y como si estas pérdidas no fueran suficientes, Glynn Simmons enfrenta ahora otra batalla. Cáncer en etapa 4. Fue diagnosticado con cáncer de hígado poco después de su liberación, una enfermedad que posiblemente fue causada o exacerbada por décadas de atención médica inadecuada en prisión. Con 71 años y luchando contra el cáncer, Simmons se enfrenta a la posibilidad muy real de que no tenga mucho tiempo para disfrutar la libertad por la que luchó durante casi medio siglo. A veces puedo estar físicamente débil, dice Simmons, pero mi fe siempre es fuerte. Mientras esperaba que llegara su compensación del Estado, Simmons dependía de donaciones de GoFundMe para sobrevivir. Glynn tiene que vivir de GoFundMe. Así es literalmente como el hombre está sobreviviendo ahora mismo, pagando el alquiler, comprando comida, dijo su abogado Joe Norwood. Fue solo después de que la declaración de inocencia de Simmons se convirtiera en noticia nacional que las donaciones aumentaron, con un donante anónimo dando $30.000. Simmons ha intentado construir una nueva vida para sí mismo. Ha lanzado un negocio llamado Free Man's Food Truck, el camión de comida del hombre libre. Pasa tiempo con su hijo, ahora un hombre de 37 años, tratando de conocer al adulto en el que se convirtió durante las décadas que Simmons estuvo ausente. Juega con sus 3 nietos y 7 bisnietos, absorbiendo momentos de alegría familiar que se perdió durante los años de prisión. Hay vida después de prisión, dice Simmons, y hay una buena vida después de prisión. Pero las palabras están teñidas de tristeza, porque tanto de su vida ya se ha ido, robada por un sistema que se negó durante décadas a admitir su error. Las lecciones de una injusticia. El caso de Glynn Simmons no es solo la historia de un hombre. Es la historia de cómo el sistema de justicia de Estados Unidos puede fallar catastróficamente y de cuán difícil es prácticamente imposible deshacer esos fallos una vez que ocurren. Es una historia de advertencia sobre los peligros del testimonio de testigos oculares, particularmente cuando ese testigo ha sido traumatizado y cuando su identificación es inconsistente. Es una historia sobre fiscales que ocultan evidencia exculpatoria,
porque están más interesados en ganar casos que en buscar la verdad. Y es una historia sobre un sistema que, una vez que te ha condenado, se resiste ferozmente a admitir que podría haber cometido un error. El testimonio de testigos oculares ha sido identificado como un factor en más del 50% de las condenas erróneas que luego fueron anuladas por evidencia de ADN, según el Proyecto Inocencia. La memoria humana es notoriamente poco confiable, particularmente en situaciones de alto estrés. Los estudios han demostrado que los testigos a menudo están seguros de identificaciones que son completamente incorrectas, que los recuerdos pueden ser influenciados por técnicas de interrogatorio sugestivas, y que las identificaciones entre razas, como cuando Belinda Brown, una mujer blanca, identificó a Glenn Simmons, un hombre negro, son particularmente propensas a errores. En el caso de Simmons, todos estos problemas estaban presentes. Belinda Brown había sido gravemente traumatizada. Había sido disparada en la cabeza. Había visto a los atacantes solo por una fracción de segundo. Inicialmente les dijo a la policía que no podía recordar mucho y que sus ojos habían estado enfocados en las armas, no en los rostros. Identificó a múltiples sospechosos diferentes en múltiples filas. Su descripción física de los sospechosos no coincidía con Simmons o Roberts. Y sin embargo, su identificación fue suficiente para condenarlos, incluso sin evidencia física corroborante. Igualmente inquietante es el hecho de que la Fiscalía ocultó evidencia que habría ayudado a la defensa de Simmons. Los informes policiales que mostraban que Brown había identificado a otros sospechosos, que había expresado dudas sobre sus identificaciones, que otro sospechoso había pasado una prueba de polígrafo, todo esto fue ocultado a los abogados defensores de Simmons. Esta ocultación de evidencia exculpatoria es una violación de la decisión Brady Boone Maryland de la Corte Suprema, que requiere que los fiscales entreguen toda la evidencia que podría ser favorable al acusado. Pero a pesar de esta clara violación de los derechos constitucionales de Simmons, tomó casi 50 años antes de que finalmente se hiciera justicia. ¿Cuántos más hay? La pregunta más inquietante que plantea el caso de Glenn Simmons es esta. ¿Cuántos otros Glenn Simmons hay en las prisiones de Estados Unidos en este momento? ¿Cuántas otras personas inocentes están cumpliendo sentencias de vida por crímenes que no cometieron, sus apelaciones denegadas una y otra vez, sus voces no escuchadas, su evidencia de inocencia ignorada? El Registro Nacional de Exoneraciones, que rastrea los casos de condena errónea que se remontan a 1989, ha documentado más de 3.696 exoneraciones hasta junio de 2025. Estos exonerados pasaron un total combinado de más de 34.000 años en prisión por crímenes que no cometieron. El tiempo promedio servido por un exonerado es de poco más de 9 años. Pero Glenn Simmons sirvió 48 años, más de 5 veces el promedio, convirtiéndolo en el exonerado con mayor tiempo de servicio en la historia registrada, de Estados Unidos. Pero ¿cuántas personas inocentes nunca son exoneradas? ¿Cuántos mueren en prisión, llevándose su inocencia a la tumba, porque no tienen los recursos para contratar investigadores privados o porque la evidencia que los absolvería ha sido destruida o perdida? El sistema de justicia no quiere admitir cuántos errores comete. Los fiscales luchan contra las exoneraciones, los jueces son reacios a anular condenas, y una vez que alguien ha agotado sus apelaciones directas, es extremadamente difícil lograr que un tribunal revisite un caso. Glenn Simmons tuvo suerte, si es que se puede llamar suerte a perder 48 años de tu vida. Tuvo suerte de que su esposa le dejara dinero de seguro de vida que pudo usar para contratar a un investigador privado. Tuvo suerte de que ese investigador encontrara los informes policiales ocultos. Tuvo suerte de que finalmente encontrara abogados dispuestos a tomar su caso y luchar por él. Tuvo suerte de que una nueva fiscal del distrito, Vicky Beenna, quien antes había dirigido el Proyecto Inocencia de Oklahoma, estuviera dispuesta a admitir que su oficina se había equivocado. Sin todos estos golpes de suerte, Glenn Simmons probablemente habría muerto en prisión,
solo otro hombre anciano al que nadie creía, cuyas afirmaciones de inocencia eran descartadas como las protestas habituales de un convicto que se niega a aceptar la responsabilidad. Reflexiones finales. Hoy, Glyn Simmons es un hombre libre, oficialmente declarado inocente por el mismo sistema judicial que pasó casi medio siglo insistiendo en que era culpable. Vive en el noreste de la ciudad de Oklahoma, tratando de aprovechar al máximo el tiempo que le queda mientras lucha contra el cáncer. Ha lanzado su negocio de camión de comida. Pasa tiempo con su familia. Habla en conferencias sobre su experiencia, compartiendo su historia de resistencia y perseverancia con audiencias que están horrorizadas de aprender que tales injusticias aún pueden ocurrir en Estados Unidos. Él tenía 50 años robados de él, dijo su abogado Joe Norwood. Los años de mayores ingresos de su vida, cuando podría haber estado obteniendo experiencias y desarrollando habilidades. Eso le fue quitado sin culpa suya. El estado de Oklahoma pagó a Simmons $175,000, el máximo permitido bajo la ley estatal por condena errónea. Es una suma insultantemente pequeña para 48 años de vida robada. Simmons también está buscando una demanda federal contra la ciudad de Oklahoma y los oficiales de la ley involucrados en su arresto y condena erróneos, pero esa compensación, si alguna vez llega, probablemente tomará años en materializarse. Y Simmons, con 71 años y luchando contra el cáncer, puede no tener años. Cuando se le pregunta sobre su tiempo en prisión, sobre cómo sobrevivió casi medio siglo sabiendo que era inocente, Simmons habla de fe y resistencia. Es una lección de resistencia y tenacidad, dice. No dejen que nadie les diga que la exoneración no puede suceder, porque realmente puede. Pero su historia también es una lección sobre las fallas del sistema de justicia, sobre cuán fácil es condenar a una persona inocente y cuán casi imposible es deshacer ese error. Es una lección sobre el terrible poder del testimonio de testigos oculares, incluso cuando ese testimonio es poco confiable. Es una lección sobre fiscales que ocultan evidencia, sobre abogados defensores con fondos insuficientes que no pueden investigar adecuadamente los casos, sobre jueces que son reacios a anular condenas incluso cuando la evidencia de inocencia es clara. El caso de Glyn Simmons debería obligar a cada estadounidense a hacer preguntas difíciles sobre el sistema de justicia. Si esto pudo sucederle a él, si pudo pasar 48 años en prisión por un crimen que no cometió, ¿a cuántas otras personas les está sucediendo esto en este momento? ¿Cuántos otros hombres y mujeres inocentes están sentados en celdas de prisión, escribiendo cartas que nadie leerá, presentando apelaciones que serán denegadas, perdiendo décadas de sus vidas porque estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado o porque un testigo hizo una identificación incorrecta? Glyn Simmons salió de la sala del tribunal el 19 de diciembre de 2023 con las manos levantadas en victoria, una sonrisa en su rostro, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Había ganado finalmente, después de 48 años de lucha. Pero su victoria llegó demasiado tarde para devolverle los años robados, los momentos perdidos, la vida que debería haber vivido. Su victoria es agridulce en el mejor de los casos, un recordatorio de que incluso cuando finalmente se hace justicia, nunca puede deshacer completamente la injusticia que la precedió. Hay una buena vida después de prisión, dice Glyn Simmons, mirando hacia adelante en lugar de hacia atrás, eligiendo la esperanza sobre la amargura. Pero sus palabras llevan el peso de 48 años, un mes y 18 días, un peso que ninguna persona inocente debería tener que cargar. Dale like y suscríbete a Crímenes y Castigos para más análisis en profundidad de casos donde la justicia prevaleció después de años de injusticia. Deja un comentario abajo haciéndonos saber desde dónde estás viendo y qué caso te gustaría que cubriéramos a continuación. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayendo estas importantes historias a la luz.